Buen día, doctor González. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 246, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Francisco Marul y la doctora Verónica Singoni. Como usted sabe, doctor, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos le van a avisar, así puede redondear su exposición. Y posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Lo dejo con los doctores, le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, bueno, antes de mirar el reloj. Bueno, mi elección del tema para exponer es las soluciones alternativas al conflicto penal. A veces uno en la selección del tema especial se fija o es muy subjetivo el interés o no, pero a mí me resulta muy interesante por dos cuestiones. Justamente voy a hacer una primera breve reseña histórica para llegar a la realidad, y yo creo que hay muchas cosas todavía aún por mejorar, y sobre todo desde el enfoque de la defensa. Yo hace 35 años que me desempeño en el Poder Judicial, 10 años en Buenos Aires y 25 en el Poder Judicial de Neuquén. Así que viví lo que era el proceso inquisitivo, donde justamente todos los casos, o la idea era que todos los casos llegaran a juicio. No había ninguna alternativa a esa solución. Se decía que el principio era buscar la verdad y ver de aplicar una pena. Hubo honrosas excepciones, pero ni siquiera eran desde una construcción dogmática. Algunos jueces usaron el principio de bagatela, pero tendía más eso a sacar carga de trabajo que estar realmente convencido que fuera la solución del conflicto. Bien, ahora llegamos a la reforma procesal de Neuquén en el año 2014, donde por fin llegamos a la solución del conflicto primario. Y esto también me interesa porque guarda vinculación con varias garantías constitucionales. Acá comenzaremos a referir que lo principal es la última ratio. Si bien no está contemplada en la Constitución Nacional, es una construcción dogmática y jurisprudencial y doctrinaria que ahora le da una relevancia fundamental al proceso. El primer principio que podemos derivar de la última ratio es el principio de oportunidad, ¿sí? ¿Qué significa este principio de oportunidad? Que debemos abandonar la persecución de determinadas conductas, actos o hechos que de algún punto tipifican como delito contra el principio de legalidad, ¿sí? Que la Constitución impone en el artículo 18. Pero esta cuestión no debe ser tomada como opuesto o como excepciones. Todo lo contrario. El derecho penal debe seleccionar los casos. El derecho penal, sabido es que el derecho penal no cuenta con enormes herramientas para perseguir todos los delitos, entonces debe haber un criterio de selección de esas cuestiones. No son opuestos y tampoco significa que haya que poner una pena a determinadas conductas y tener esa cuestión. Nos implica un grado de habilidad para seleccionar los casos que deben investigarse. En tal sentido nos enseña también Binder que la aplicación del derecho penal es el uso de herramientas violentas. Y acá también vienen dos principios más, el principio de la razonabilidad y el principio de mínima intervención. Bien, y nos enseña que siempre en un Estado republicano de derecho, el uso del derecho penal es un instrumento violento en sí mismo, que solo haya las soluciones de una pena. Y también otro principio que a mí me
me interesa es el de la proporcionalidad. A ver, justamente el principio de proporcionalidad es que no toda conducta acarrea la imposición de una pena. Y acá también me interesaría destacar cuáles son hoy por hoy las penas que contempla el derecho penal. Obviamente sabido es que la reclusión está derogada a través del fallo de la Corte Suprema de Justicia Méndez, o sea, nos queda la multa, la inhabilitación y la prisión. Yo empezaría también, encima con la realidad de nuestro país. Vamos a ver el tema de multas. También, yo diría que prácticamente está derogado. Puedo citar un ejemplo, el delito de tenencia de arma, aparte de la pena, tiene una multa de 1.000 a 10.000 pesos. O sea, y si aplicamos el mínimo, no es ni un alfajor. O sea, prácticamente ya las multas no se aplican, habría que inventar un sistema. Y yo creo que esa es justamente una forma, sabido es que para legislar debe legislar el Congreso, pero también las multas deberían ser actualizadas, porque hoy está en desuso. La inhabilitación es prácticamente una medida que se impone, sobre todo para delitos cometidos por funcionarios públicos y para delitos dolosos. Esto es con fines preventivos para alguien que tiene un accidente de tránsito y es condenado para que no pueda conducir o, por ejemplo, en una mala praxis médica para que ese médico deje de ejercer. Entonces, la realidad que nos está quedando una última pena es la de prisión. Y sabido es que también el Estado, también ahí para mí incumple determinadas obligaciones dentro de lo que es la justicia penal, porque sanciona qué conductas son delitos, cómo hay que investigarlo, todos los medios, pero también no ejerce, y especialmente en Neuquén, el tema de qué pasa cuando se aplica una pena de prisión de cumplimiento efectivo. En Neuquén se ha dictado la emergencia carcelaria, esto viene también a raíz de que la jueza de ejecución, la doctora Raquel Gras, interpuso un habeas corpus colectivo, donde hoy por hoy no se está permitiendo el ingreso de más personas a las unidades de detención, salvo que se ingresa una cuando egresa otra. Bien, entonces llegamos a nuestra reforma procesal penal que por fin viene a traer algo de luz con el tema de las herramientas. Bien, acá justamente hay una cuestión que yo creo que es importante desde el punto de vista de la defensa. Porque, ¿quién es el primero que determina las salidas alternativas? Conforme nuestra normativa, es el fiscal. En realidad, el artículo 131 del Código Procesal Penal se refiere a la valoración inicial. ¿Quién hace esa valoración? El fiscal. Y acá determina 5 cuestiones, de las cuales 3 no importan tanto, pero sí me interesa referirlas. ¿Qué hace un fiscal ante una denuncia o la recepción de un legajo? Puede desestimar. Ahí no había problema porque refiere que el hecho no constituye delito. Le saco el orden porque quiero referirme. Puede disponer la apertura de la investigación preparatoria. Y puede disponer el archivo por no poder proceder o por no tener individualizado al autor, lo que denominábamos antes como o hoy por hoy se sigue llamando NN, o no tiene pruebas, solo la denuncia que dice, me robaron la bicicleta y no hay ninguna, y algún vecino le dice, me pareció que fue Carlitos, pero no hay nada. Pero después tiene las otras opciones, y acá son en las cuales me quiero detener y en las cuales creo que se puede mejorar. Lo primero es remitir a una mediación. Y acá nos encontramos con un tema que yo creo que es bastante solucionable. ¿Qué nos dice la Ley Penal de Mediación de la provincia de Neuquén?
excluye principalmente o taxativamente dos cosas que no se pueden mediar. Los delitos cometidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones y temas que involucren violencia de género. Acá, y esto por eso, a mí por lo menos es mi idea, es una opinión. Yo entiendo que en algunos casos, se pueden mediar hechos de violencia de género. ¿Por qué refiero a esto? Ojo, sé que voy en contra no ni de la Convención de Belén do Pará, ni de la CEDAW, ni nada. Justamente ellos hablan de que el principal tema es que la mujer sea oída, sea oída. En esto yo sé que a veces puede ser perjudicial para mí, o es un examen que por ahí visto por otros colegas, porque soy fiscal, lo pueden tomar a mano. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Por qué llego a esta conclusión? Pues todos los días, prácticamente todos los días, recibo denuncias de violencia de género y me entrevisto con las víctimas, le doy especial hincapié, estoy muy atento porque sé que cualquier hecho de esta naturaleza puede terminar trágicamente, ¿no? Con todo lo que ello acarrea. Pero también es cierto que muchas veces son las propias víctimas las que quieren mediar. Porque pongo un ejemplo. Vienen y denuncian, no, mi expareja ayer me amenazó, me insultó, me dijo que me iba a prender fuego a la casa. ¿Por qué? Porque se separaron y tal vez el marido dice, bueno, como vos decidiste irte, la casa me la quedo yo. La mujer lo que quiere es la casa. Y hasta incluso refiere, yo no quiero ni que pierda el trabajo, no quiero que nos enfrentemos nosotros, quiero tener que tengamos una buena relación con nuestros hijos. Entonces, siempre y cuando esa mujer, a través, puede ser, y ahora me voy a un caso análogo, que digo que si se aplica esto, se podría aplicar tranquilamente a mediación, si ella es libre en sus decisiones y está convencida, se podría mediar, porque tal vez en mediación puedan hacer una supuesta división de bienes, etc. ¿Y por qué digo esto? Y a veces alguno se asombra, porque sabido es que también hay muchas denuncias que llegan a justicia penal, la gran mayoría recibidas en comisaría, con lo cual sabemos en comisaría le toman una denuncia, sí señora, ¿qué quiere? Escriben, chao, hasta luego, firma acá, sin preguntar, sin ahondar, sin saber cuál es su voluntad. Pero cuando son tomadas por uno mismo, muchas veces después, o cuando viene un sumario policial y la citamos nosotros a ampliar, dice, no, yo no quiero saber más nada, fue un momento de bronca, lo entiendo, estaba enojado porque pasó. ¿Y qué pasa? Cuando desea no continuar con la acción penal, eh, hoy por hoy, o por lo menos en la cuarta circunscripción, y está consolidado por todos los jueces, sí hacemos una pericia psicológica para ver que su voluntad no se encuentre viciada, que esa mujer no esté amedrentada, que no lo haga por una cuestión de amenazas, etc. Entonces, hasta han permitido y se aplica que el fiscal con esa pericia psicológica archive la causa. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene voluntad de hacerlo. Así lo entendió, citó un fallo que se llama Neculfilo y fue dictado por el juez de garantías en ese entonces, hoy está en el Tribunal de Impugnación, Nazareno Eulogio, pero refiriendo, además, dejó expresa constancia que ese es el criterio del Colegio de Jueces del Interior, porque también sabido eso, por lo menos en la práctica, y que en cierta forma yo admiro y respeto esas. Los jueces, por lo menos los del Colegio del Interior, se juntan, opinan. No es que cada uno tiene su criterio. Tratan de ahondar criterios. Y acá, esta es una primera opción que planteo que debería, y aparte es más, también hay, no, y por eso yo porque corro riesgo, pero el servicio de mediación penal depende de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, lo cual habría que ver si eso no podría ser modificado. ¿Por qué? Porque también
es cierto que, digamos, el Ministerio Público Fiscal es muy verticalista, se lo digo por experiencia propia, donde, amén del manual de política criminal, inclusive hay circulares internas que vamos a ponerlo en palabras, son bajadas de línea, ¿sí? Y a veces los fiscales tienen miedo de contradecir esas cuestiones. Y acá viene el otro punto que a mí me interesaba destacar y que es sumamente importante. Y es una crítica constructiva, y desde el punto de la defensa. Porque ¿cuál es el otro tema? La aplicación de un criterio de oportunidad. Bien, sabido es que el criterio de oportunidad se aplica. Sí, terminó. Creo que le avisamos para que redondee la idea. Redondeo. Justamente los criterios de oportunidad los aplican los fiscales. Fíjese que la norma implica que cuando un fiscal aplica un cuando un fiscal aplica un criterio de oportunidad, lo debe notificar al denunciante, quien puede pedir la revisión de ese criterio y es revisado por un juez de garantías. O sea, un juez de garantías puede decirle al fiscal, no señor, esto no es para aplicar un criterio de oportunidad, continúe investigando. Yo creo que una herramienta que se podría utilizar mucho y que no la veo que se utilice es ante una formulación de cargos de un hecho insignificante o que no afecte el interés público. ¿Por qué la defensa no le podría pedir al juez que aplique un criterio de oportunidad? Yo entiendo que sí. ¿Y por qué? Y porque también, ¿qué veo en esto? Un serio problema que indica el manual de política criminal, al cual los fiscales cuestan apartarse, que ante que lo que podríamos determinar la reiterancia. El manual de política de persecución fiscal dice que aquella persona que se le otorgó o se le aplicó un criterio de oportunidad, durante el plazo de un año no se le puede volver a aplicar. Creo que va encima hasta contra el derecho penal de autor, porque la aplicación de un criterio de oportunidad no significa ni siquiera atribuirle responsabilidad en el hecho. Entonces, yo creo que es una herramienta que podría ser usada por la defensa y en su caso pedirle al juez la aplicación de un criterio de oportunidad, porque el juez también tiene, conforme lo manda el artículo 17, debe primar la solución del conflicto primario, debe buscar la armonía entre los protagonistas y la paz social. Bien. Pasamos a la pregunta entonces. ¿Cómo no? Gracias. Referido a su tema, Sí. una única pregunta. Usted bien dijo que la mediación en la provincia de Neuquén está en la órbita de la Fiscalía. ¿Usted considera que eso debería ser modificado? Sí, o que podrían ingresar otros integrantes, también la defensa, dar su punto de vista o lineamientos o qué cuestiones se Me podrían refiero a la modificar. estructura concreta de donde ocurre la mediación, porque la defensa tiene mediadores, Sí. civiles y penales, la defensa pública. Sí, El tema es dónde debería ocurrir, cuál sería la órbita. Entonces, hoy está en la órbita de la Fiscalía. sí. Y yo creo que en la órbita del Tribunal Superior de Justicia. Está bien. Le hago una pregunta. ¿Conoce respecto de la última jurisprudencia de la Corte que tuvo repercusión en Neuquén respecto del plazo razonable? Sí, obviamente. Estamos hablando del fallo Starling, que en realidad viene a raíz del fallo Price de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, es un tema realmente complicado en el sentido, es muy largo de exponer, pero lo que justamente el eje principal es que dice que los plazos procesales de la provincia no pueden ir en contra de los plazos que contempla el Código Penal respecto de la extinción de la acción penal. Pero acá hay varias cuestiones para observar. Una, fíjese que hasta el propio fiscal general de la provincia, el fiscal Jerez, impartió una instrucción general para que sí siga contemplando el plazo de 3 años. También, en este aspecto, y creo que es sumamente importante, es justamente
la legislación de la Corte Americana de Derechos Humanos y varios fallos de la Corte Interamericana, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Entonces acá lo que hacen especial hincapié es que si bien ponen en duda los plazos procesales que puedan indicar las provincias, desde el punto de la defensa, yo lo que utilizaría es que el plazo razonable justamente es en explicar o exigir tanto a jueces o fiscales el por qué en la demora cuando es innecesaria. Porque hay dos puntos. Hay quienes señalan que la demora del proceso puede obedecer también a parte de la defensa. Digo, no, en nuestro sistema no tanto porque es sumamente ágil, pero en otros códigos, en otras provincias, las defensas muchas veces interponen recursos, recusaciones, etcétera. Entonces le pueden decir, bueno, el proceso se está estirando por todos los planteos que hace usted. Pero sí hay que exigir, desde el punto de la defensa, las razones por las cuales, que de hecho hoy se exigen, seamos concretos, o por lo menos se le exigen especialmente al Ministerio Público Fiscal. Perdón, O sea, usted mencionó que una instrucción del fiscal general, pero no la terminé de captar. ¿Cuál es? es una instrucción general que le dice a los fiscales que sigan respetando el plazo de la conclusión del proceso en la provincia de Neuquén, que es de 3 años. ¿En qué norma? En una circular interna. No, el plazo de 3 años. ¿Cómo? ¿En qué norma procesal está el plazo de 3 En años? el Código Procesal realmente ahora no me acuerdo el En el artículo 87. Sí. Sí. Starle, entonces, usted dice que es el fallo local y que Price sería el de la Corte Suprema. Sí. ¿Qué tienen de diferente, en realidad? ¿Qué plazo trata uno y qué plazo trata el otro? En realidad, si no me equivoco, Starley habla de la conclusión del proceso. ¿Y Price? Y Price era, si no me equivoco, de prescripción, pero ahí tengo mi duda, pero creo que era prescripción. Bueno, ¿recuerda algo que haya dicho en Price respecto de la posibilidad de las provincias en cuanto a legislar del plazo razonable? Sí, pero por eso, Relacionado con lo que acaba de decir sí. sobre la prescripción. Sí, dicen que pueden poner un plazo razonable, pero justamente, y basado para mí en la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige el juzgamiento en un plazo razonable. Ahora, cuando hablamos de plazos razonables o de suspensiones de términos, de hecho hubo suspensiones de términos a raíz, por ejemplo, y eso está contemplado en nuestro Código Procesal con cuestiones excepcionales o de casos fortuitos como fue lo del COVID, que dio origen a varias de estas cuestiones. Pero eso estaba contemplado y se interpretó esa cuestión. Ahora, cuando hablo de plazos razonables, ojo, todo, y está involucrado en 1000 cosas, eso es lo que quería comentar antes. Sabido es que, por ejemplo, a partir de que el fiscal dispone de la apertura de la etapa intermedia, el plazo para investigar es de 4 meses. Bien, ¿qué pasa con esos 4 meses? Para que el fiscal, y pasa en la realidad, para que le den una prórroga que tiene que pedirle ante un juez de garantía, realmente le tiene que demostrar fundada y acabadamente por qué necesita esa prórroga. Hoy le diría, por ejemplo, uno de los casos que le está sucediendo en la provincia de Neuquén es un problema que está viendo, porque tanto para la Fiscalía del primer interesado, pero la defensa también, es por ejemplo en la realización de cámaras GESEL o pericias psicológicas. El gabinete creo que está bastante saturado y, por ejemplo, están dando turnos para dentro de 4 o 5 meses, lo cual es el plazo de investigación. En esos casos se atiende. Pero si el fiscal pide una prórroga y el juez advierte que hace 2 meses que no es más, un mes que no hizo nada,
se la va a negar. Que también podría decir, es complejo, ¿no? Porque, digamos, también esto de los plazos que se exigen, no por defender a la Fiscalía, se le exige a la Fiscalía 4 meses, y la realidad es que después ve que uno, a partir de la acusación que hace un fiscal, que, digamos, ahí es una forma de que le cierran los plazos, después vemos que por ahí un juicio, para fijar el juicio, se tarda un año. Por ahí, después del juicio, la cesura se hace a los 4 meses. Y digo, pero, y que no se le da la celeridad, y de hecho es más, atenta a eso justamente contra los principios fundamentales del juicio oral, que es la oralidad, la contradicción. O sea, después vamos perdiendo fuerza desde los testimonios, digo cuál es la realidad, tanto para ambos ministerios públicos, tanto la defensa como la fiscalía, que no sé, por ejemplo, el policía que estuvo o fue en el lugar del hecho o levantó rastro, que trabajaba en Junín o San Martín, y al momento del juicio uno lo llama, no, hasta ahora estoy en Rincón de los Sauces, con el impedimento que muchas veces tiene para venir, o que por ahí esos testimonios tengan que ser tomados vía Zoom, que no es lo aconsejable, justamente por el principio de inmediación, que los jueces puedan ver sus caras, sus gestos, sus manos. Ese es otro de los problemas que hoy tenemos. Estaría bien. Paso la palabra. Bueno, gracias. Le voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Qué es y cómo funciona la regla de exclusión en materia de admisibilidad probatoria? Bien, regla de exclusión y admisibilidad probatoria. Diría que eso, una de las cuestiones principales, se da desde la teoría del caso de la defensa, y la oportunidad más concreta es la audiencia de control de acusación. Obviamente ahí vamos a empezar por ejemplo, testimoniales. Primero, como defensor, debemos nosotros ver nuestra teoría del caso y evaluar los testigos de fiscalía y los testigos propios. Pero no, obviamente la exclusión probatoria tendría, en el caso de los testigos, a excluir testigos de la acusación. Bien, lo primero que diría... No hablo de admisibilidad en general, de la regla de exclusión al momento de la admisibilidad probatoria. Sí. A ver, no podría hablar de exclusión probatoria, no son ni actas, ni declaraciones, ni los actos que se llevaron a la instrucción. Esos son medidas investigativas. Recién se convierten en prueba durante el juicio. Así que me opondría a determinadas cuestiones, informes, peritos como exclusión probatoria, porque son las que deben producirse en el juicio y de determinada manera. Podríamos hablar, o me podría oponer, de evidencia material por la pérdida de cadena de custodia, por registros fílmicos que no se pueden determinar cómo se obtuvieron, quién los obtuvo, por la trazabilidad de la prueba. No se podría... a ver, y esto, de hecho, yo a veces lo deja pasar, pero por ahí el que tomó las fotografías en una escena de un crimen, y en realidad se ofrece para el criminalístico para que ofrezca esas fotos. Y ahí hablamos de trazabilidad, ¿no? Yo como defensor preguntaría, tráiganme para utilizar esa fotografía a quien la sacó. Después veremos, y después otro testigo me tendrá que, o le podré preguntar de eso, pero primero la trazabilidad de quién las sacó, cómo las obtuvo, por qué, en qué modo. ¿Y conoce alguna jurisprudencia de la Corte Nacional respecto de la aplicación de esta regla de exclusión y eventualmente de la teoría del fruto del árbol prohibido? Y a ver, uno que le podría mencionar de la Corte Suprema es Monsalve. Monsalve está
dirigido a justamente en la garantía constitucional del artículo 18 en cuanto a la inviolabilidad, que obviamente se habla de domicilio, de correspondencia, y de medios, hoy por hoy, de medios digitales. Monsalve, ¿qué hace? Justamente excluye prueba obtenida a través de celulares porque fueron abiertos sin autorización judicial. Y de hecho también acá podríamos derivar varias cosas, no solo la apertura, sino que se van ampliando. No solo la apertura, sino también se está discutiendo los datos de contacto. Yo hoy por hoy, justamente viendo estas circunstancias, hasta para pedir un listado de llamados entrantes y salientes, pediría autorización al juez, porque se estaría invirando. Y acá, otra discusión que ha sido rechazado, por lo menos en la provincia de Neuquén, son los datos de geolocalización. No me acuerdo, la verdad, se me mezcla el fallo del TSJ de la provincia de Neuquén, que dice que eso no es la inviolabilidad de secretos, sino que se produce o se pidió qué teléfonos se activaron en determinada zona, entonces no se invade la privacidad. Recién, una vez que obtuvieron los teléfonos que pudieran, bueno, yo puedo a partir de ahí investigar determinados teléfonos, pero bajo las reglas que le estoy mencionando. ¿Algo más? No, para mí sería suficiente. Bueno, Suficiente, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, doctora, Ya, nos vemos.